Bien, estamos de regreso aquí en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable y 203 en la señal de Cable Go. Ahora tenemos una entrevista vía Zoom con el analista en seguridad integral, Pedro Yaranga. Señor Yaranga, ¿cómo está? Buen día. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Igualmente, buen día. Señor Yaranga, el día domingo hubo una operación militar en México. Todos vimos por televisión las imágenes, la ciudad de alguna manera ardía y tras el abatimiento de este líder del cártel, de un cártel mexicano alias El Moncho, ¿no? Y esto nos trae, nos causa preocupación porque mucho se habla de la presencia de cárteles mexicanos en el Perú. ¿Qué tan cierto esto? Y de ser así, ¿cuántos son los que operan de alguna manera en el país? Sí, efectivamente, esa es información certeza. Desde hace muchos años los cárteles mexicanos, primero los colombianos, luego los mexicanos se han empoderado en América Latina y particularmente en Perú, porque el Perú es el segundo país productor de droga y también de coca. Primero está Colombia, Perú, luego está Bolivia. Y por lo tanto, por ejemplo, anteriormente casi el control habitual tenía el cártel primigenio de México con el Chapo Guzmán, pero después de la caída del Chapo Guzmán, por ahí aparece este cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces el Sinaloa un poco se divide y ya pasa a manejar por los chapitos, pero igualmente hasta ahora el Sinaloa todavía sigue teniendo presencia también en el Perú. Pero el que más ha abarcado es el Jalisco Nueva Generación, sobre todo en el control del Pacífico, ¿no? Colindante por la droga que viene de Colombia, Ecuador y los puertos del norte de Perú, básicamente en Paita, alta mar. Ese es el gran, tras el control que tenía Jalisco Nueva Generación hacia México, Estados Unidos, básicamente parte de la carga, pero también hacia Europa. Pero también ha incursionado en los 3 últimos años en el negocio de la minería ilegal y sobre todo también en el trasiego de los insumos químicos para procesar el oro. Y se dice de que la base principal está en Cochabamba, en el país vecino de Bolivia, y que como Bolivia casi hasta ahora tiene los cielos abiertos para el narcotráfico, entonces fácilmente ellos se desplazan de Bolivia hacia Perú. Claro, entonces, la presencia de esta organización dedicada al narcotráfico está ya en el Perú algunos años, no es reciente. No es reciente, ¿no? Una muestra de que, por ejemplo, que estos actúan es que en diversas capturas se han encontrado emisarios de este cártel Jalisco Nueva Generación, pero no solo en el tema directo del trasiego, ¿no? A nivel internacional, también en trasiegos locales, ¿no? Por ejemplo, en el control de algunos laboratorios. Hace algunos meses, por ejemplo, en San Juan del Lurigancho, la policía peruana ha encontrado un laboratorio bien montado que estaba bajo el resguardo de la criminalidad ecuatoriana y era prácticamente pues toda la carga que venía de diversas cuencas cocaleras para esta organización Jalisco Nueva Generación. Es decir, los laboratorios no necesariamente ya están en las cuencas cocaleras porque es muy caro. Llevar los insumos químicos es muy caro y para ellos les es mucho más factible y mucho más barato instalar esos laboratorios en grandes ciudades, incluido Lima. Claro, así como esta red de Jalisco Nueva Generación, ¿cuántos más habrán? ¿Un par más de mexicanos aquí? Los más conocidos entre los cárteles más grandes tenemos pues a Jalisco Nueva Generación, que continúa operando. Tenemos al Sinaloa, que también continúa operando también en el mercado internacional, y por ahí tenemos otros 3 cárteles pequeños más que no tienen el control habitual estricto como lo tienen estos 2 cárteles. Entonces estamos hablando de que 5 cárteles mexicanos estarían operando en el Perú de diferente forma. De diferente forma, principalmente en el trasiego al mercado internacional.
la colaboración, la colaboración que tienen es de pequeñas bandas, pero básicamente en el caso peruano son de clanes familiares. Estos clanes familiares que traen desde las cuencas cocaleras hasta Lima, y en Lima o en Bolivia están los representantes y luego estrictamente al mercado internacional. En cambio, en el caso de Ecuador, tienen colaboración de algunas bandas conocidas u organizaciones. Por ejemplo, una de esas organizaciones son los Tiguerones, y los Tiguerones también ya traspasaron la frontera hacia Perú. Claro, y esta incursión que tiene esta organización criminal en el tema de minería ilegal, ¿cómo es que se da? Se da porque ven, digamos, no sé si la palabra esté bien utilizada, pero está mucho más rentable que el tema del narcotráfico. Momentáneamente es mucho más rentable, efectivamente, por los altos costos en el mercado internacional. Ellos, por ejemplo, si apareciera otro producto que sea mucho más rentable que el oro, también se van por ese lado. Pero también en algunos de esos casos están pues en el tema de las extorsiones y en el tema de trata de personas también. Ellos no tienen límites en ese sentido. Claro, simplemente se van moviendo hacia negocios que ven más rentables, como cualquiera, ¿no? Como cualquiera. Ahora, son fáciles de identificar, digamos, la policía, no sé si entiendo que debe haber una investigación, ¿no? Investigaciones para detectarlos. ¿Es fácil identificar a estas mafias en el país? No es tan fácil porque, por ejemplo, en los 80, 90 teníamos el puente aéreo con Colombia, entonces los traficantes colombianos o brasileños venían directamente incluso hacia las cuencas cocaleras. Eso era mucho más fácil para la policía, porque siempre las características de la persona. Ahora no, ahora ellos simplemente lo que hacen es enviar dinero y la garantía es una fotografía del clan que controla. Sus representantes obviamente de diferentes lugares más están en ciudades grandes como Lima. Lima, el norte y también en Bolivia. Entonces ahí es mucho más difícil porque en Lima tenemos pues ciudadanos de diferentes países, entonces es bastante difícil de identificarlos. Pero en las cuencas cocaleras sería mucho más fácil. ¿A quiénes tienen en las cuencas cocaleras? Solamente a los clanes. ¿Quiénes son los clanes? Gente de la zona. Claro, entonces ellos de alguna manera están de forma logística, más no militar como en México. No, tampoco. Por ejemplo, yo conversaba en una universidad hace algunas semanas y habían algunos analistas que planteaban, decían, estaban por mexicanizarnos, o sea, las matanzas, los ajustes de cuencas, eso puede incrementarse. No es posible porque ellos saben de que la realidad de México, con el caso, por ejemplo, de Perú, Bolivia, difiere bastante. Entonces ellos prefieren ahí trabajar con dinero. Claro. Cualquier cosa arreglan con dinero y eso es mucho más fácil. Claro, y a nosotros nos llamó la atención mucho ver esas imágenes en México el domingo de, tras conocerse del abatimiento del Mencho, vías bloqueadas, ¿no? Por carros incendiados, estos narcotraficantes paseándose con armas de guerra en camionetas descapotadas. El panorama es completamente distinto al que se vive en el Perú, ¿no? Digamos, es otro tipo de criminalidad, ¿no? Completamente diferente. Además, en México estamos hablando de ciudades, lugares sitiados por estas mafias, que se han dividido. Entonces ellos no tienen pues sicarios, tienen ejércitos bien armados, tienen con tecnología de punta y también armas de última generación. Así controlan esos lugares en México. Eso, por ejemplo, llevarlo a otro sitio no les es tan rentable, prefieren arreglar de acuerdo a los modos vivendi de cada zona, pero principalmente en el caso de Latinoamérica, por ejemplo, incluido Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, arreglan vía dinero, cualquier cosa. Claro, y vemos, felizmente, vemos un poco lejano, ¿no?, estar en esta situación. Y llamaba la atención mucho
en los últimos meses cuando estaba todavía el presidente José Gerí y anunciaba que iba a mandar un plan para combatir la criminalidad. Finalmente él salió y el plan nunca salió. ¿Esto qué revela, señor Yaranga? Que, digamos, no existe estrategia o decisión política para formar en verdad un plan que nos ayude a salir de esto y evitar llegar a situaciones como la que se vive en México. Sí, lo que falta simplemente es interés político, una visión, toma de decisiones, ¿no? Entonces los planes están ahí a la vista. Tenemos los planes locales, los planes regionales, tenemos los planes de la policía especializada. Lo único que podría hacer es un poco recoger todo eso, los planes de los gobiernos regionales, locales, de Lima Metropolitano, por decir, entonces mejorar en algunas cosas. Pero lamentablemente no lo hacen porque no hay interés, ¿no? O porque de alguna manera por dentro también hay cosas que hacen de que no se ejecuten esos planes, o por lo menos se coordinen esos planes. Y de los candidatos presidenciales que tenemos, que son como 30 y tantos, entiendo que no se puede escuchar a todos, ¿no? Pero más o menos los que son más visibles, ¿no? ¿Ha escuchado por ahí alguna propuesta respecto a seguridad que diga, ya, esto puede servir, o todos todavía son muy gaseosos respecto al tema? No, sí, hay algunos planes buenos. Lo único que hay que hacer es, por ejemplo, conocer por dentro bastante a la policía. Todos, por ejemplo, apuestan de traer más policías y hay un planteamiento, una locura de que a los licenciados hay que convertirlos en policía. Si tenemos lo que tenemos, gran problema de corrupción con la policía, ¿se imagina usted incluyendo a los licenciados a ese cuerpo? Eso sería totalmente incontrolable. Lo que pasa es que no nos estamos acondicionando a la realidad mundial. ¿Qué nos dice la realidad mundial? Que el mayor problema efectivamente es el tema de la seguridad ciudadana. Para eso, ¿cómo debemos controlar? Con tecnología. En el Perú, lamentablemente, no tenemos o tenemos poco. En el caso de Lima hay algunos alcaldes que están incorporando, por ejemplo, cámaras con inteligencia artificial de última generación. Eso es valiosísimo. O sea, si todo Lima tuviéramos con estas cámaras, entonces facilitaría el trabajo de la policía, porque la presencia de las cámaras es preventivo también para el tema del control. Y no necesitamos a policías en la calle, sino más que todos atentos a la cámara y luego una intervención táctica. ¿Por dónde está escapando? ¿Qué es lo que pretende hacer? Eso, por ejemplo, deberíamos mejorar. ¿Quiénes tienen que ver eso? No solamente el gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, porque normalmente lo que se acostumbra en el Perú es comprar algo, pero algo más barato. Claro. Y encima viene la coima. Entonces, usted la calidad de cámara que compra usted en 2 años ya es obsoleta. No, eso deberíamos evitar. Deben haber compras corporativas. Habiendo esas cámaras, entonces obviamente el control es mucho más fácil y no hay ninguna necesidad pues, de estar incorporando a licenciados del ejército o cualquier otra naturaleza. Lo que sí, por ejemplo, en el interior del país necesitamos es la colaboración de organizaciones sociales ya que tienen experiencia, por ejemplo, las rondas campesinas y los comités de autodefensa. En el caso de Lima y las grandes ciudades tenemos los asaltos en las ciudades, pero en el interior del país los asaltos son en las carreteras. Y prácticamente ellos que conocen muy bien que no necesitan armas, sino más bien darles alguna logística, tranquilamente ellos podrían controlar esos asaltos en las carreteras. Claro, esa propuesta que usted señala sobre el tema de tener ojos, ¿no? Cámaras en todo lado, y de alguna manera también vincular a las autoridades locales es interesante, pero también hay una realidad, ¿no? No es la misma realidad económica de un distrito, pongo por ejemplo, San Isidro, Miraflores, distritos un poco más pequeños, con buenos ingresos, ¿no? Con, por ejemplo, distritos grandes y populosos como San Juan de Lurigancho, que a veces es imposible cubrir todo. Esto también tiene que ver con manejo de presupuesto, ¿no? Efectivamente, eso tiene que ver bastante, pero eso es superable, digamos, es una compra. Yo diría, incluso yo no estaría a favor de las compras, sino yo diría que hay que hacer una alianza estratégica con empresas grandes, por ejemplo la Microsoft,
Ajá. Usted ya no necesita comprar las cámaras, simplemente alquilarlas. Pues va a pagar un alquiler. Si al cabo de un año esas cámaras, como está avanzando la ciencia y la tecnología, se vuelven obsoletas, la empresa le va a cambiar inmediatamente. Claro. Porque comprando usted está gastando mucho más. Es como que hace algunos años un ministro decía que vamos a poner una satélite, el Perú va a tener una satélite propia. Eso es carísimo. Lo que podemos hacer es alquilar algún satélite de una empresa grande y tenemos todo el mantenimiento, porque de lo contrario, ni para hacer mantenimiento vamos a tener primero personal, hay que contratar empresas, que es mucho más gasto, y eso hay que evitar. Claro, ahí es lo que usted mencionaba al inicio, ¿no? Un tema de decisión política, ¿no? De animarse a tomar la decisión, pero parece que hay mucho miedo de parte de nuestras autoridades, ¿no? Y muestra de ello es esta mesía que nos metieron respecto a el anuncio de un plan de seguridad ciudadana que nunca llegó. El presidente Geriz terminó saliendo y, bueno, no lo puso. Ahora, para ir terminando, señor Yaranga, ¿usted cree que en estos 5 meses de gobierno que tiene la gestión de José María Balcázar se puede hacer algo respecto a la seguridad ciudadana o tratar de simplemente mantener el status quo cree que es lo más recomendable entre ellos? Yo diría que si lo pone en piloto automático estaría mejor durante los 5 meses, porque si este señor pretende hacer algo, primero es un señor que no conoce mucho de gestión pública. Exacto. Tiene algunos buenos ministros, pero para eso se requiere decisión política y probablemente no va a poder superar. Dentro de la policía, algunos dicen pues que hay que refundar la policía. Lo único que hay que hacer es mayor confianza en la policía, seleccionar a los hombres más capacitados. Y el mayor problema que tenemos hasta ahora es que lo tenemos apartado a los mejores policías de inteligencia. A ellos hay que rescatarlos y obviamente en cuanto a los jefes hay que confiar en aquellos que no tengan algunas manchas por corrupción. Hasta ahora todavía hay algunos. Y habiendo esa esperanza, seleccionar a los mejores hombres y en el camino contrainteligencia, uno y otro, en los ingresos a la escuela de la policía, básicamente en el nivel de los suboficiales, deben ser mucho más rigurosos. Hace en los 90 o antes de los 90, cuando la policía estaba mejor organizada, entonces, para ingresar a la policía, entonces hacían seguimiento hasta la tercera generación del postulante. Eso ahora ya no se hace. Entonces, ¿qué tienes? Tienen alguna familiaridad de las bandas criminales, del narcotráfico, de la minería ilegal, y es todo un problema. Eso es lo que hay que evitar. Claro, se relajaron mucho en eso, ¿no? Bien, señor Yaranga, ha sido un gusto conversar con usted. Bueno, le deseamos un buen fin de semana. Perfecto, muchísimas gracias. Buen día. Gracias a usted, buen día. Bien, estuvo con nosotros Pedro Yaranga, analista en seguridad integral, quien nos mencionaba esta presencia de 5 clanes de la droga mexicanos en el Perú ya operando hace algún tiempo.